¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Postoperatorio, cuya finalidad de este podcast es poderles resolver a todos los pacientes las dudas que tienen en el área de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y también poderlos orientar a que las cosas se hagan de la manera correcta. Y qué mejor que presentar a un panel de unos grandes especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva, por supuesto médicos certificados, pero no me adelanto, que se presenten cada uno de ellos. Gustavo, adelante, por favor. Gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes y compartiendo esta información para nuestros pacientes y, pues, ¿por qué no? También pasar un buen rato con buenos colegas y amigos. Yo soy Gustavo Jiménez, estoy en la ciudad de León, Guanajuato, y pues, como bien lo habíamos comentado en los podcasts previos, la cirugía plástica es muy amplia, pero mi área de mayor enfoque es la cirugía mamaria, estética y reconstructiva. Muy bien. Raúl, bienvenido. Gracias, Jorge. Adelante. Qué buena invitación, qué buen panel, la verdad muy agradecido y qué buen mensaje este espacio. Y va a ser un gusto convivir con ustedes el día de hoy. Romeo. ¿Qué tal, amigos y pacientes del AMCEPER? Yo soy Romeo Castillo, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado, obviamente, con sede en la Ciudad de México, y a veces trabajo también por mi tierra, que es de Mexicali. Muy bien. Y yo soy Jorge Krasovsky, cirujano plástico de la Ciudad de México. Y vamos a empezar. ¿Qué les parece si hoy tocamos el tema de seguridad en los pacientes? Todo lo que se refiere a la seguridad de los pacientes en una cirugía plástica. ¿Cómo ven? No, está perfecto. Yo creo A ver, Romeo. Vamos a empezar. Este es un tema súper interesante para todos los que nos dedicamos a la cirugía estética, sobre todo, porque nosotros debemos hacer entender a nuestros pacientes que no vendemos solamente un procedimiento, no vendemos un tipo de servicio, una cirugía, sino nosotros manejamos pacientes, manejamos vidas, y en eso conlleva toda nuestra práctica quirúrgica, y hacerlos entender que nos vamos a preocupar por primero salvaguardar su vida y hacerles entender que la función nunca va a estar por arriba de la estética. Así es. ¿Qué es lo más importante que debe saber un paciente o que debe sentir un paciente para sentirse seguro cuando llega con un cirujano plástico? Pues mira, de entrada, la relación médico-paciente debe ser una relación sana, de congruencia y de información bidireccional. Y todo paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento estético o reconstructivo tiene que tener un chequeo y una revisión, no solo de laboratorio, sino de algunos otros especialistas en el área, para poder corroborar que esté en las mejores condiciones para poder llevar a cabo la cirugía. Me encantaría decirle a mis pacientes que la cirugía es cero riesgo, pero sería el mentiroso más grande del mundo, pero sí podemos hacer que ese riesgo que ya per se lleva el procedimiento quirúrgico sea el menor posible y que sea en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Correcto. Raúl, ¿qué opinas? Pues mira, yo creo que todo inicia cuando los pacientes buscan a quién ir a ver, ¿no? Y ya hay un consejo, hay una asociación encargada de certificar a los cirujanos plásticos, que todos estamos ahí, de saber que tenemos al menos la preparación básica correcta y de la mejor calidad para un procedimiento estético. Entonces es el punto número uno, ¿no? Cuando quieren ir a ver a alguien, primero vean que sí es un cirujano plástico. O sea, porque ahorita con todo lo que hay, ese es el punto número uno. Y ya después de eso, pues viene la entrevista inicial, para mí la consulta, donde pues nosotros tenemos pacientes, no clientes, ¿no? La gente cree que, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo es? Y entonces, como es estética, ya me opero. Al momento, aquí estás con la vida de los pacientes, con su salud, es mamá de alguien, hijo de alguien. Es importante para todos, cada ser humano. Entonces, creo que es muy importante la historia clínica inicial, y cuando detectamos algún riesgo, si lo podemos arreglar, pues adelante. Y si no, también es válido decir que no es prudente una cirugía estética en algunos pacientes. O sea, no tenemos que operar a todos. Y de ahí se basa la seguridad, ver al paciente como tal y no como un cliente que entra a tu oficina, ¿me explico? Claro, es correcto. Oye, qué importante esto que acabas de mencionar, de escoger al cirujano plástico, ¿no? Creo que empezar desde cómo escoger a un cirujano plástico es muy importante. Yo siempre he comentado en redes sociales que el paciente tiene todo el derecho de llegar al consultorio y solicitar la cédula de especialista
de cirujano plástico, ¿no? Decirle, quiero ver su cédula que diga cirujano plástico. Yo creo que ninguno de nosotros se va a ofender, ¿no? Eso, ¿no? Créanos que nos sentimos muy agradecidos cuando nos preguntan porque nos costó muerte tener ese ¿Cuántos años nos Pero costó? esperen, aparte, creo que por temas ahí de COFEPRIS y eso debe de estar expuesto. Claro. Debe estar expuesto tanto tus títulos de medicina de tu carrera como tus cédulas. Ojo, por si los que no lo tengan, pónganlo ahí porque ya saben que la COFEPRIS... Y hablemos claro, o sea, legalmente en el país, en México, no hay otra especialidad más que la cirugía plástica legalmente autorizada para realizar cirugías estéticas. No hay longevidad, anti-aging, maestría, no. Es la cirugía plástica con cédula de cirujano plástico y con certificación vigente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Y si no ven colgado ahí la certificación nuestra, busquen el QR que nos regaló tan bonito el cuadrito del Consejo Mexicano, donde ahí lo pueden escanear. O en redes sociales, todos tenemos expuesto el currículum o la es. certificación. Nos gusta la foto que nos pusieron porque estaban muy chamacos, pero está bien ahí. Así es, como diré, ¿no? Un orgullo. Exacto. Aparte te agarran así como que foto. Sí, como bien lo comenta, sería un orgullo que nos pidiera nuestra cédula especialista, que nos lleva, ¿cuántos años? Híjole, pues Depende. Más o menos, ¿no? 15 años para poder llegar, más toda la preparación, porque nunca dejamos de seguir estudiando y estar constantemente al día en todos los procedimientos. Y eso sin duda es una parte importante de la seguridad, que el punto número 1, ¿cuántas veces han escuchado ustedes pacientes que llegan con algún problema por alguna cirugía y le dicen, oiga, ¿por qué se operó con ese paciente? ¿Por qué se operó con esa persona? No, es que mi amiga fue y a mi amiga le fue bien. Oiga, ¿y usted revisó que sea cirujano plástico? Él me dijo que sí. Pues él me dijo que sí. Él viene a operar aquí a Oaxaca los martes y después, no, pues aquí la enfermera nos ve y ya no lo volvemos a ver. Qué importante, ¿no? Este tema. Sobre todo los pacientes que, bueno, que como el burro que tocó la flauta, aprenden echando a perder y más o menos no hacen iatrogenias tan grandes o no tienen complicaciones importantes, tal vez ni los vemos. Oye, doctor, estos implantes son casi siempre muy grandes o inapropiados hace 15 años. Ah, bueno, ese es el menos de los males. Normalmente cuando ya ves algo catastrófico es cuando es quién te operó, fulanito, lo buscas y obviamente pues nivel en el entierro, ¿no? Ojo, hay charlatanes que no solo están aquí en México, vienen de otros países, ¿no? Viene de Colombia, que es buenísimo, viene de... Anyway, ¿no? Yo he oído de todo y ya cuando se van, regresan llorando, lastimadas, digo, y al final tal vez engañadas, ¿no? No digo que todas tengan el 100% de responsabilidad, pero a veces saben que no es totalmente apropiado, ¿no? Así es. Y aclarar algo, los cirujanos plásticos podemos tener complicaciones. Pero va a haber una gran diferencia entre una complicación de un cirujano plástico que tenga toda la preparación y otras personas, que ¿no? se detecta a tiempo y que se resuelve adecuadamente. O sea, yo creo que ese es el punto. La formación de nosotros como cirujanos plásticos conlleva que estemos de base en un hospital atendiendo cirugía reconstructiva. Este es otro punto, también atendiendo cuestiones estéticas, porque son inseparables. La cirugía reconstructiva con la estética. Yo no puedo reconstruir una mama por cáncer sin pensar en la estética de la mama, y no puedo operar estéticamente una mama sin tener opciones reconstructivas para llegar a un buen resultado. Entonces, no es que sean separados, no es que la estética esa parte de la reconstructiva, van juntas. Entonces, tenemos todas las herramientas para poder detectar a tiempo y poder resolver una complicación que se presente, que no estamos exentos. Es parte del riesgo de operarse. Así es. Y es nuestra responsabilidad, aparte, valorar a los pacientes de manera temprana. Y como bien lo dijiste, o sea, agarrar el torito por los cuernos y cuando te pasa algo, ser honesto y decirle, señora, estamos teniendo esta pequeña complicación o gran complicación, porque nos puede pasar a todos, pero darle opciones y soluciones y no salir corriendo, como les ha tocado seguramente recibir pacientes en donde te llegan y dicen, es que ya ni me da la cara, ya ni me ha visto. Y pues es una pena, porque al final el paciente cuando llega a nosotros aceptamos la complicación y la tomamos como propia. Y si las cosas no salen tan bien, también nosotros llevamos ahí un papel importante. Así es. Normalmente el que se esconde, el que no está para hacerle frente a una complicación que todos nosotros sabemos resolver,
pues eso es porque está mal preparado. Exacto. Normalmente no tiene la capacidad para hacerlo. Y en un estado con mucha impunidad que tal vez vivimos, pues obviamente se esconden hasta que alguien más lo resuelve. Normalmente pues nos cae cualquiera de nosotros que estamos en un nicho muy pequeño. Así es, se desaparecen después de las complicaciones. Es muy raro que nos lleve algo catastrófico o algo grande de cualquiera de nuestros colegas bien preparados y nosotros también le corramos, ¿no? Es muy difícil. No, hay muchas veces que pedimos ayuda, pero no que no seamos responsables de algo así. Normalmente son por personas así pasa. Con una preparación muy básica o sin preparación que están echando a perder. Y es que no va a ser equivalente lo que platicábamos hace rato, 14 años de formación tanto en aula como en hospitales, intensivo, 24/7 con sus descansos cuando se puede, parciales, a algo en línea, una maestría en línea o una maestría semipresencial de fines de semana o en el mejor de los casos un diplomado de 6 meses en una universidad en un aula sentado. Sí, yo creo que no existe ninguna posibilidad de comparación, ¿no? No existe. Oigan, pero a ver, quiero saber ustedes qué opinan del lugar en donde se opera un paciente. Esas cirugías en consultorio, esas cirugías en una clínica, sí, o esas cirugías en un hospital. ¿Qué opinan? Bueno, yo en el consultorio no hago procedimientos quirúrgicos, es una oficina, o sea, no es un espacio preparado para hacer un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hay clínicas privadas que no tienen las instalaciones de un hospital, que están muy bien preparadas y hay pacientes de bajo riesgo, cirugías pequeñas, cirugías ambulatorias, ¿no? Que está bien estudiado el paciente, que los riesgos están bajos, hay una buena valoración cardiovascular, que creo que el riesgo es muy bajo, ¿no? Y está increíble que puedes abatir costos, tienes una atención pues tal vez más cercana al paciente, estás pegado con él porque muchos de nosotros tenemos una clínica con tu consulta, ¿no? Y a veces el hospital no te lo permite. Sin embargo, hay pacientes que ameritan tener una atención hospitalaria 100%, que puedas echar mano de alguna otra especialidad, un hematólogo, una discrasia sanguínea. Oye Raúl, ¿no? Entonces es mentira eso que dicen que cuando llegan los pacientes contigo y te dicen, levánteme la punta de la nariz, dices, sí, pásele, ahorita se lo hago. Pero en el hospital. Pásele a hospitalización. Vaya por sus laboratorios, vaya a hacerse la tomografía, viendo la tomografía, damos fecha. Y venga mañana, ¿no? Para mí ahorita es eso. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Creo que es muy importante esto que se está mencionando. A ver, puede cualquier procedimiento quirúrgico, por menor que sea, conlleva un riesgo. Claro. Incluso no hay que satanizar las clínicas ni los hospitales. Todo tiene pros y contras, siempre y cuando se cumpla con las normas de seguridad. Hay clínicas que no cuentan con las normas de seguridad básica o la conexión de actuar o los simulacros necesarios para qué hacer ante una urgencia, estabilización del paciente, envío a una terapia intensiva. Definitivamente creo que tienes que seleccionar dónde operar a tu paciente basándote en las condiciones del paciente. Voy de acuerdo completamente con Raúl. Un paciente con comorbilidades, con una diabetes controlada o que tiene un riesgo un poco más alto cardiovascular, pues lo más conveniente es moverte a un hospital que cuenta con toda la red de apoyo y con los servicios necesarios para poder atender ahí in situ la urgencia que se presente. A grandes rasgos no creo que hay que minimizar los procedimientos. Cualquier procedimiento tiene riesgo, incluso un procedimiento dental tiene un riesgo con anestesia local y debemos de hacerlo en las condiciones adecuadas. No, ahorita que lo comenta, ¿qué tal los pacientes que dicen la blefaroplastia? Pues es un procedimiento muy fácil, ¿no? Es un procedimiento muy sencillo, me dijeron que me lo hacían en el consultorio en 20 minutos, ¿no? ¿Qué tal nos topamos con eso? Lo que pasa es que depende en donde estés operando, o sea, y en qué ciudad también se presta, porque habrá médicos cirujanos que quizá se arriesguen a retirar solamente una tira de piel, pero no hagan toda la técnica de blefaroplastia completa, pues lo hagan en consultorio con anestesia local, pero independientemente, o sea, la anestesia local duele un buen. O sea, sí es válido, por supuesto, ¿no? Lo que tú comentas, porque como dices, hay especialistas
que lo pueden hacer y a lo mejor lo hacen bien, ¿no? Pero yo creo que, como lo comentó Gustavo, midieron muy bien el riesgo del paciente, ¿no? Que creo que eso es un punto clave. Y yo creo, Jorge, que diste un punto bien importante. La gente suele minimizar con Raúl, nada más es poquito la puntita, es nada más este pellejito. No es cierto, la planeación es bien detallada, el párpado superior es una estructura anatómica compleja, difícil, donde estás jugando, el inferior todavía más, donde estás jugando y estás buscando el equilibrio entre las fuerzas de cicatrización, que la cicatriz vaya bien, que no haya una disfunción valga la redundancia, en cuestión de funcionalidad de ese párpado. Entonces, no es una cirugía fácil, es una cirugía, yo diría que muy minuciosa y muy detallada, y tiene que planearse muy bien, y no lo tomaría a la ligera. Ninguna cirugía que no tiene vuelta atrás. Una mala blefaroplastía es muy difícil de corregir. Sí, sin duda. Y al final, lo que yo he aprendido en estos poquititos años que llevamos, que salimos, es que no hay pollitos, no hay procedimientos chiquitos que subestimes y que digas, tengo un evento ahí, meto rápido una cirugía, y cuando las cosas se ven fáciles es porque están bien hechas. O sea, por alguien bien preparado, en un buen lugar, en buenas condiciones, con un buen equipo, ¿no? Cuando empiezas sin luz, ¿no? Puede ser muy bueno, pero no tienes una buena iluminación, no tienes un buen material, estás incómodo en una clínica, no sé, donde no te sientas cómodo, pero no tiene que ser un hospital o clínica, se empiezan a complicar las cosas. Tienes un sangrado en un párpado inferior, en una bolsa interna, y empiezas a ver cómo eso que era tan sencillo, tan rápido, pues tiene su complejidad, y si no conoces bien la anatomía, y entonces que me meto más, quemo más abajo, y ahí está. O sea, yo creo que sí hay que hacerlo de una manera prudente, y siempre que salen las cosas rápido, bien y fácil, es porque lo estás haciendo de una manera adecuada. Así es, ¿no? Sí, totalmente. Y bien lo has dicho, ahí lo que más va a ayudarnos al resultado y a poder atender la complicación es la preparación del médico. Llegamos a lo mismo, ¿no? A los médicos bien preparados que saben cómo atender una complicación, porque David, hablaste de un sangrado en un párpado, pero ¿qué tal de darle un llegue a la yugular en una cirugía facial? O en un procedimiento más sencillo? Romeo, tú que seguramente estás haciendo estos temas del endolift, que ahora está muy de moda. Hago endolift, ¿no? Pero bueno, es meter una cánula por dentro del cuello, pasando milímetros de la yugular, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar bien quién se las hace y dónde se las hace. Como bien dijo Raúl, o sea, no hay pollitos. Esto es el tema de seguridad inicia en tu consulta inicial, y es una consulta larga que dura 1 hora, 1:15. Bueno, no sé ustedes, pero al menos yo me tardo, porque evidentemente vemos todas las condiciones del paciente, y no vamos a programar un paciente hasta que no tengamos todos nuestros indicadores en verde, por así decirlo, y es que es el control metabólico, el hacer una buena historia clínica, el conocer al paciente. Y ahora en la actualidad yo soy un poquito exagerado y hasta puedo pedir estudio, no sé, un electrocardiograma, algo un poco más con los temas COVID, y ser más quisquillosos con la seguridad del paciente, porque quizá nos ha pasado de todo. Mira, creo que la seguridad empieza desde la forma de pensar del cirujano. ¿Por qué hablo del cirujano? Porque nosotros somos los responsables de poner las pautas y ver al ritmo que vamos a llevar la cirugía, ¿me explico? O sea, tú eres el responsable de mandarle una valoración cardiovascular, tú eres responsable de pedirle laboratorios, tú eres responsable de pedir dónde, cómo, cuándo y por qué. Entonces la paciente puede pedir muchas cosas, a veces con razón, a veces no justificada, ¿me explico? Y es nuestra responsabilidad llevarla hacia el camino más seguro y el mejor para su resultado estético, sin duda. Pero hay pacientes que vienen por algo grande, una lipo, y de repente, y también me hace mi nariz, y me jala un jaloncito en la papada, y una bléfaro, y yo tengo con qué pagar, y no todo es eso. O sea, cuando dejas de ver a los pacientes como tal y los empiezas a ver con otro objetivo, como clientes, ahí es donde tu práctica agarra un camino muy raro. Creo que tenemos que ser coherentes y preservar la vida, la salud, la estética, la función. Como un abogado que no ve la justicia, o un financiero que no ve el tema económico, pues estaríamos equivocados, ¿no? Aunque a todos nos guste tener una remuneración, creo que no debe ser el móvil. Voy a meter un tema un poquito controversial. Venga. Una paciente llega al consultorio y le dice: doctor, me quiero hacer, lo comentas ahorita, Raúl, lo comentaste, me quiero hacer una liposucción de la espalda, del abdomen,
que me inyecte la grasa en el glúteo, pero de una vez me quiero levantar el busto, darme una estiradita en el abdomen y pues un poquito en los párpados y de una vez pues inyectarme los labios y algunos tratamientos inyectables. Las uñas y el pelo. ¿No? Ajá, todo. Pero hasta ahí estamos. Vamos a la parte controversial. A lo mejor ustedes le van a decir, yo le diría, mire, yo no le hago todo junto. Pero dice, doctor, fui a ver a fulanito de tal, cirujano plástico certificado, y me hace todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, Bueno, vamos a poner temas fuertes, vamos a hablar como debe ser. y recomendaciones de otras organizaciones a las cuales pertenecemos. Sabemos que tenemos, para empezar, en un quirófano un rango de seguridad más o menos de 5 horas en cuestión quirúrgica. Entonces, debes planear tu cirugía perfectamente y saber conocerte también, qué tan lento eres, ¿no? Pues yo puedo ser el Titanic y hasta era un 1 por hora, así me daban carrilla en la residencia, y ser muy lento suturando, pero ¿por qué? Pues quizá porque me gusta hacerlo perfecto, y por eso quizá no me aviento a hacer 20 cosas, haré una dermo y listo. Pero habrá doctores que quizá tengan, o que se apoyen con otro cirujano plástico, que tengan una estructura más elaborada y puedan ofrecer quizá 2 o 3 procedimientos. Pero bueno, vayamos quizá al libro, qué dice el libro y qué recomendaciones tenemos de seguridad, y lo primero pues son 5 horas, más o menos. Mira, cada procedimiento va sumando y aumentando el riesgo. Exacto. Y cada procedimiento, por ejemplo, hablando de una lipoabdominoplastía, una cosa es la abdominoplastía y la reconstrucción de la pared, le sumas la lipo y todavía inyección de grasa, y ahí son 3 procedimientos que van aumentando el riesgo. Y la volteada. Pues. La volteada es complicada, ya sabemos que ahí hay inestabilidad hemodinámica, que son riesgosas, entonces ya hay mucha publicación y evidencia científica contundente que todo va aumentando. Ahora, una paciente bien estudiada, pues yo en lo personal lo que hago es que valoro las prioridades, le digo, a ver, vamos a ver lo que nos alcanza, ¿no? O sea, vamos a irnos por esto y esto en esta ocasión, y en una segunda ocasión podemos hacer esto otro. En lo personal, creo que compararte o competir con los colegas no es sano, ¿no? O sea, si la paciente te está poniendo a decir, el doctor Romeo me hace todo y aparte me cobra más barato, adelante, estás en buenas manos, él habrá hecho, yo no lo puedo hacer, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que es lo correcto. Okay. No, pero muchas veces, o sea, entiendo el punto de Jorge que dice, es que él sí me lo hace, entonces, ¿qué tanto Te pica es la cresta, premura? ¿no? ¿Qué Te pica la tanto es cresta. la premura de la paciente porque él se hace tantas cosas? ¿Qué tanto es las ganas del doctor de cobrar las 5 cirugías, ¿no? Y pagar su tarjeta de viaje. ¿Qué tanto lo está moviendo? ¿O el interés de su paciente o su interés económico? Entonces, cuando tú ya estás buscando eso, ya no puedes discutir con nadie. Porque el miedo de hacerle una en vez de 5 es que si le operas mal las boobies, pues no va a regresar a hacer la lipo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a ver, te hacemos esto, si estás contenta, va. Y aquí otro punto que comentó Romeo que está increíble, que si él tiene la estructura porque le habla a alguien más. ¿Qué tan ético es que yo quiero que me opere alguno de ustedes? Los voy a ver porque tengo confianza en sus manos. Y yo hablarle a un tercero a que haga el otro lado, o la panza en lo que yo hago la boobie, o yo te hago la nariz en lo que él... O sea, ¿qué tan ético es eso que le llamas estructura? Va a ser más a ver, yo me refería a que todos sabemos ser primeros ayudantes, pero siempre va a haber un cirujano plástico en jefe. Y yo prefiero tener un colega porque, o sea, son 4 ojos viendo al paciente, y eso sí, no le suelto mi cirugía a nadie. O sea, es mi paciente, es mi cirugía, y yo me voy a dedicar a hacer inclusive los puntos claves en cuestión de sutura. O sea, sabemos todos los puntos clave que hay que hacer y está bien. No, yo no hago una cirugía en donde yo hago abajo y tú arriba. Eso no está padre, pero No. sí necesitamos un ayudante. Mira, no hay mejor claro. ayudante que otro cirujano plástico. creo que Eso yo creo Pero que- ya son equipos. Yo creo que esos ya son equipos formados. No se forma de repente de, ay, voy a esta paciente, le voy a hacer 5 cosas. A ver, ¿a quién le hablo que le haga 2? No, sí, Jorge, vente, opérale. No, y el yo creo responsable que- eres yo creo- tú. Sí, sí, la paciente va a ver a No, Jorge pero yo creo Klasowski, que- el responsable de la Yo cirugía. creo que eso en cierto nivel de cirujanos plásticos no se da. Yo creo, no lo digo a Son ciencia hachazos, cierta. ¿no? No es... Sí, No. pero volviendo un poquito al tema de las multicirugías, yo creo que un paciente, no sé ustedes qué opinen, que
te viene a ver a ti, te dice que fue a ver a otro médico y el otro le hace todo y como dices tú, más barato y todo, simplemente no se quedó ahí porque ya tiene dudas, ¿no? Porque el paciente que va y está decidido, llega y se opera y ya, ¿no? Si ya te lo iban a hacer ahí barato y aparte en una... Barato y te iba a hacer todo lo que pides, ¿para qué fue a buscar a otro? Tiene dudas. Y la principal duda que va a tener, independientemente de lo económico y todo, yo creo que es la seguridad. Si va a vivir. Yo creo que, claro, yo creo que le prendieron los poquitos y dijo, me van a hacer 5 cirugías, me dijo que 8 horas de anestesia, de cirugía, pues como que algo no me late, ¿no? Pues el sentido común de los pacientes es muy importante. Y lo que tú comentabas, Gustavo, creo que mucha subjetividad en el número de procedimientos, porque no es lo mismo que un paciente te diga, doctor, quíteme tantita grasita del abdomen, nada más un cambio de implantes y la nariz, dices, pues me voy a tardar 2 horas y media, 3 horas, estamos dentro del rango de los tiempos quirúrgicos, no voy a tener sangrado, la paciente tiene una valoración espectacular, está muy bien, todos sus niveles también, se pueden hacer cirugías siempre y cuando consideremos todos estos puntos que estamos mencionando, ¿no? No sé qué piensa. O sea, yo creo que está bien, me fui ahí, perdón. O sea, todo esto nosotros debemos de ver, pero todo nace en nuestra valoración prequirúrgica y nuestro plan quirúrgico. Y entender, como bien ya lo dijeron, o sea, nuestras capacidades y nuestros límites, porque habemos cirujanos para todo. Y habrá quien domine el 100% de la cirugía, pero al menos yo me he hecho pequeñito y solamente hago quizá 10 procedimientos y de ahí no me salgo. Prefiero ser un experto en algo poquito a ser alguien que abarque muchísimo y tener un rango de error mayor. Pero es mi práctica y así es como yo lo hago. Quizá habrá ustedes que hagan muchísimas cosas y son muy respetables. Pero mis maestros me enseñaron a decidir en dónde yo era más feliz incluso haciendo cirugía, porque también me hago las cosas que me gustan y eso me hace que las haga mejor. Sin duda, sin duda. Las cosas que te salen mejor te gustan más. Exacto, claro. O sea, Así debe ser, ¿no? eres bueno para cargar en el pecho, pues es el que te guste, la pierna te la brinca. Claro. No, mira, yo me gustaría enfatizar un punto que tocó Raúl, que es súper importante. Cuando tu objetivo es monetario, creo que sí es muy fácil que te pierdas, porque entonces vas a hacer cosas antiéticas pensando en tu beneficio económico y viceversa. Cuando el paciente está regateando el precio y está pensando en el dinero antes que su seguridad, una cirugía segura cuesta. El estar en un hospital, en una clínica con estándares altos de seguridad, cuesta. La cirugía plástica segura no es barata, no debe ser barata. Entonces, cuando el dinero se mete y es el eje que mueve, el móvil, efectivamente, las cosas no van muy bien. Generalmente. Y sabes que es importante, y bueno, igual le cae gordo a varios, pero si no tienes dinero para pagar una complicación de tu cirugía, aunque tengas para pagar tu cirugía, no se operen. O sea, si yo no tengo las bases para, si pasa algo, hacerle frente y cuidar mi salud, espérate un poquito, no pares la prisa, porque luego se animan, ya junté, esto no es así. Creo yo que dan por hecho el no va a pasar nada, ¿no? Que bueno, afortunadamente. Y la mayoría de las veces no pasa, pero si pasa, mira. Altísimo porcentaje de las cirugías no pasa, pero bien lo dices, ¿no? En todos los pacientes se debe considerar que puede haber una complicación, que a pesar de tener todas las medidas de seguridad, pues podemos tener alguna complicación. Y el resolverla va a tener algún costo. O sea, sin duda. Es cuando estás tan apretado, ¿no? Y es lo mismo en todo, o sea, si estás tan apretado para un viaje, pero si algo se te complica y tienes que cambiar un vuelo y no lo puedes resolver, o si ya hay un imprevisto y no puedes, pues igual el próximo año sería el mejor. Exacto. Y más que no afecte también tu economía por algo estético, creo yo. Totalmente. ¿No? Programado. Así es. ¿No? Así es. Entonces estamos todos en el mismo canal de que se puede realizar en un hospital, se puede realizar en una clínica que tenga todo lo adecuado, que cumpla con las expectativas y tener una muy buena valoración de los pacientes, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo le podemos dar seguridad a los pacientes con este tema muy escuchado de las tromboembolias pulmonares? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes para prevenir? ¿Cómo
¿Cómo lo platican con el paciente? Platíquenselo al paciente, ¿cómo lo maneja? Pues mira, la tromboembolia es una complicación no solo de cirugías estéticas o plásticas, sino de cualquier cirugía. Y hay cirugías, por ejemplo, la cirugía pélvica o la cirugía intraabdominal compleja puede tener más riesgo de tromboembolia pulmonar. Es un riesgo que va per se. Hay medidas que ya sabemos que disminuyen el riesgo. Obviamente, desde antes, preoperatorio, la valoración adecuada, la valoración de riesgo quirúrgica por un cardiólogo, donde te dé algunas medidas en ciertos casos, la compresión intermitente en los miembros inferiores, el uso de enoxaparina de bajo peso molecular o algún otro medicamento en ciertas tipos de cirugías, pues disminuyen el riesgo, pero no lo quitan del todo. Perdón, también el tiempo quirúrgico. El tiempo ¿Pero quirúrgico. qué es? Explíquenle, vamos a explicarle a la gente qué es una tromboembolia pulmonar, que van a decir, estamos hablando de tromboembolia pulmonar, una fraxiparina. Okay. O sea, yo no entendí nada. A grandes rasgos es un coágulo que se desprende de extremidades inferiores y va y se pega al pulmón y disminuye la función de esa parte del pulmón, afectando severamente la oxigenación de la sangre y el estado físico de las pacientes, y puede llegar a ser mortal, ¿no? Es muy diferente una embolia grasa. Ese es otro capítulo y esa es una complicación mucho más severa y mucho más grave, donde sí puede ser muy fatal. Y la causa también es Es embolia grasa por inyección en ciertos planos. Se ha descubierto, se ha demostrado científicamente que los planos intramusculares generan más riesgo de una embolia grasa. Muy bien. ¿Cómo lo prevenimos? No haciendo. Exacto, Esa es la respuesta. no inyectando en ese punto, ¿no? Así es. Sí, pues para empezar, digo, no sé si exista todavía un cirujano plástico que inyecte intramuscular, pero Bueno, hay distintas. Debe de haberlos. Sí hay algunas áreas, pues decir, para no crear tampoco un mal mensaje, o sea, esto está muy enfocado a los glúteos, claro. ¿no? La descripción de esta macroembolia grasa por la baja presión de las venas debajo de los músculos de los glúteos, la recomendación no suturar, inyectar el músculo de los glúteos a grandes rasgos. Sí, bueno, Todos sabemos que hay otros otros drafts y otros que temas, inyectamos claro. los deltoides, el pectoral, pectoral, etcétera, ahí sí. ¿no? Que el rast, el abdomen, La mama. o la mama, que bueno, no, tal vez no tanto en el músculo, pero Ah, en fin, pero que no tienen ese riesgo o es menor. Pero también hay embolias grasas en las abdominoplastías, en las cirugías pélvicas, en las fracturas. Tal vez no macroembolias, ¿no? Las que son fatales, son embolos grandes de grasa. Y yo creo que aquí es muy importante directamente la preparación del cirujano, la técnica y la, pues sí, la podemos experiencia. podemos como cirujanos plásticos, con las medidas que ustedes digan, hacer que un paciente quede exento de una trombosis. No. Al 100%. En medicina no hay un 100% en nada. O sea, Eso es muy importante. puede haber un 99.9%, pero no hay un 100% en Es nada. correcto, que todos los pacientes sepan eso, ¿no? Que cualquier paciente que somete a una cirugía, hay un riesgo que es propio de la cirugía y que tomando todas las medidas de precaución, por supuesto que podemos disminuir considerablemente las posibilidades de esta complicación, pero siempre existe esa posibilidad a pesar de tomar todas las medidas. Y claro, tiene mucho que ver las características de cada paciente. Y También detectándola a influye. tiempo también les va muy bien. O sea, puede tener un mejor pronóstico. Volvemos a lo mismo. El tener el adiestramiento y la formación adecuada para poder detectarla a tiempo y poderla sacar adelante es importantísimo. Así es. Bien. ¿Y cómo hagas tu historia clínica? Porque no sé ustedes, pero, por ejemplo, ¿ustedes operan pacientes que fuman? ¿Tabaquismo positivo? Depende de qué. O sea, yo decir, La marihuana sí. no, depende de qué estén fumando. ¿De qué las voy a operar? O sea, decir, O la marca, si es Marlboro, sí. si es vape, es otro tema, ¿eh? Porque ahora dicen, no fumo. Bueno, vape. Entonces, Claro, no, está bueno, peor. pero Es mucha peor. gente ahora está diciendo, no fumo, solo vape. Pero bueno, yo creo que respondiendo... A ver, perdón, Raúl. Cirugía facial no opero pacientes que fuman. O sea, retirectomía, rejuvenecimiento facial no opero a nadie que fuma. Abdominoplastías tienen que dejar de fumar 4 semanas previas para disminuir un poquito la inflamación endotelial. Y sí o sí, pues van a cámara hiperbáricas, tienen que dejar de fumar otras 4 semanas después de la cirugía. Pero normalmente la cirugía facial es un
Es un no. Yo creo que volvemos al tema, ¿no? Hay que valorar, no hay que ser, yo creo que no hay que ser rotundos en la decisión, sino valorar al paciente, qué tan fumador es, si es fumador social o es un fumador intenso y qué tipo de cirugía es la que se va a realizar y explicarle al paciente que por ser fumador, pues tiene ciertos riesgos que a lo mejor no tiene un paciente fumador. ¿Qué pasa cuando viene una necrosis? O sea, la necrosis es cuando se muere la piel de algún colgajo, de abdominoplastía o de rito. Tú ya te dijo que sí más o menos fuma. Y tú dices, para darle gusto, a ver, no tiene ningún otro riesgo, pues tiene 50 años, va, y pasa. Doctor, yo le dije que sí fumaba. ¿De quién es la responsabilidad? Y yo le dije que tenía riesgo. Y ya está, enfrente. Ahí está, y ahí había riesgo. Pero también puede pasar una necrosis en un paciente no fumador. Se dan los casos de necrosis abdominales en pacientes no fumadores, que puede haber otro tipo de situaciones que lo dé. No, yo creo que es una situación. Fíjate que en teoría yo lo veo. A ver, yo ya cuando estás enfrente ahí al problema, la verdad es que yo les me quiero quita el sueño. Yo les quiero compartir un caso recientemente de una paciente que afortunadamente nos fue súper bien, una paciente bien linda que venía de fuera y que le dije, tienes que dejar de fumar. Yo no opero pacientes que fuman. La nicotina está demostrado que es lo mismo 1 que 10,000 cigarros, afecta la microcirculación cutánea a cualquier nivel y tenemos más riesgos. Y me dijo, ok, regresa a los 3 días con sus laboratorios perfectos y me dice, te voy a ser sincero, sí me quiero operar y no voy a dejar de fumar. Yo te firmo el consentimiento, yo acepto mi riesgo, pero me quiero operar y me necesito operar porque me quiero quitar los implantes, ya no los quiero, ya me están causando problema y no puedo dejar de fumar, ni lo quiero hacer ni lo voy a dejar de hacer. Pero prefiero decirte la verdad. ¿Qué hacen ahí? Yo lo opero. Yo sí lo te operé. Digo, yo lo opero. Operé, me fue muy bien. Yo lo opero, es una cirugía de bajo riesgo. Estás hablando de una cirugía de bajo riesgo, conoce perfectamente los riesgos. Tenemos el derecho y el paciente tiene el derecho de poderse hacer la cirugía. No podemos, bueno, yo desde mi punto de vista negarle completamente la cirugía, pero como dice Raúl, lo que se comentó hace un momento, también el médico tiene el derecho de decir, yo no se la hago, busque al médico. Esta paciente en específico me dijo, conozco mis riesgos, ya me los explicaste, te los firmo, no importa. Pero también hay que recordar que no somos todólogos. O sea, tenemos un equipo de anestesiólogos, un cardio que la va a valorar, incluso un neumólogo que la puede valorar y que nos dé un poco más de panorama. O sea, todo salió perfecto en ella. Sí, pero aquí ya damos por hecho que tuvo toda esa valoración, ¿no? Sí, Sin duda. Bueno, sí, la decisión quirúrgica es nuestra, obviamente, pero a lo que me refiero es que para eso estamos todos los especialistas en la rama de la medicina. O sea, si por ahí te surge la dudita y demás, incluso hasta legalmente te va a servir mucho más tener todos las valoraciones y las perlas de la Virgen, como nos dicen a veces, para estar seguro en un caso donde puedas tener alguna complicación. Oye, pero qué buen tema. Yo quisiera agregar que tal vez, no conozco el caso, tú dijiste es algo sencillo, tal vez no es algo sencillo, o sea, tal vez es una mamá muy caída, muy tóxica. No, habló de un cambio de implantes. No, de un recambio. Sí, no, fue en ese caso en específico No dio más detalles de la cirugía. Es lo que me dio quedé más. pensando. Normalmente reconstrucción nada más tope. Aquí era viola y todo. Ya es de ahí empezamos a decir, bueno, que técnica. Yo pensé un cambio de implantes, dije. Digo, yo creo que aunque nosotros pensemos que nos dejan de fumar 4 semanas y eso, tenemos nuestros parámetros, pues hay muchos pacientes que nos mienten. Pero, sin saber que el riesgo... Pero, o sea, a ver, creo que lo hemos operado muchas veces. A ver, Raúl, pero una paciente, también tenemos que ser realistas y decir las cosas como son. Una paciente que lleva 20 años fumando, la dejas 4 semanas sin fumar, no vas a revertir el riesgo que tiene. Si lo estás revirtiendo un 5% es mucho, ya es revertirlo el 5%, pero sigue habiendo un gran riesgo, ¿no? Pero disminuyes mucho la inflamación endotelial. O sea, eso está bien certificado, cómo disminuyes el tema endotelial. Y aparte puedes usar, por decir, en este caso, como un retardo, y el implante ha tenido un retardo ahí en los pedículos vasculares de la mama, eso nos ayuda. Y podemos utilizar la cámara hiperbárica previo a la cirugía. Claro, también eso es una hiperoxigenación. Y bueno, tratamos de disminuir los riesgos,
en las condiciones del paciente. Pero yo sí prefiero en lo personal, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, alguien que llegue y te dice la verdad. O sea, como esta paciente que dijo, a ver, no lo voy a dejar de hacer, a alguien que te dice, sí lo dejé de hacer, te lo oculta y tiene ese riesgo ahí que no valoraste, ¿no? Sí. Pues aquí fue un retiro de implantes de una molestia que ella ya tenía. ¿Qué hubiera pasado si ella no tiene implantes y solo tiene una tosis mamaria? Y te dice, doctor, yo no voy a dejar de fumar, entiendo mis riesgos, no, y lo voy a hacer. ¿Hubieras actuado igual? Yo creo que no. Yo también. Cambia. ¿Sí me explico? Porque aquí estamos un antecedente que pues a algunos de nuestros colegas no le importaba. Cambia. Fumaba y ya también le puso implantes. Y esa es otra cosa, depende de algo médico, pero depende cuánto fumaba, ¿no? Si te dice, fumo socialmente, ¿tampoco lo operas? No, sí, fumaba sabroso. No. Pero la pregunta es, ¿fumo socialmente? Híjole, es que para mí sí. Es que es del libro, ¿no? ¿No? 1 o 1000 está descrito. Es lo mismo. La inflamación endotelial existe. Es el mismo riesgo. Siempre va a existir. Claro, pero entiendo tu, Poner los riesgos. entiendo ¿no? tu punto de, al final tenemos un objetivo y si ella tiene años con sus implantes y tiene alguna molestia o alguna justificación por qué operarla, bueno, pues tenemos que buscar las mejores condiciones para operar a ese paciente que a veces pues no son puro 10, ¿no? Claro. O sea, hay veces entramos con riesgos, un accidentado o algo, ¿no? Y este punto nos va a dar para otro tema de otro podcast, que decir qué tanto se debe éticamente para el médico y pensando en hacer sentir bien al paciente, qué tanto podemos operar a un paciente que tenga enfermedades crónicas, ¿no? Ese es otro tema interesante, que bueno, ya le dedicaremos un pod completito para hablar de enfermedades con lupus, con artritis reumatoide, con hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Qué debemos hacer como cirujanos? Así que estén pendientes para los siguientes podcasts que vamos a tener. Regresando al tema de la seguridad de los pacientes, ya hablamos un poquito de la cuestión de fumar, etcétera. La valoración. ¿Quién debe valorar a un paciente para una cirugía? Depende del paciente. Y de las comorbilidades que tenga y de las condiciones. A ver, no son recetas de cocina, no es producción de implantes a granel y todas son iguales, no, o sea, cada paciente tiene una historia, cada paciente tiene particularidades en su estado físico que debemos de atender. O sea, habrá pacientes que requieran valoraciones por dermatología, por cardiología, por inmunología. O sea, yo he tenido, hablando un poco, adelantando los siguientes temas, pacientes con lupus súper bien controladas, que por libro está contraindicado ponerles implantes y que el reumatólogo dice, adelante, pónselos, ¿no? O sea, entonces... la medicina actualmente es multidisciplinaria y hay que hacer equipo. O sea, sí tenemos que echar mano de las diferentes especialidades para poder atender adecuadamente a cada uno de nuestros pacientes. Fíjate que yo para cirugías mayores a 3 horas, mayores de 40 años, sin comorbilidades, sin nada, yo creo que no les pesa una buena valoración cardíaca. Ah, no, esa va de cajón. Esa va de cajón. Esa va de rutina. Yo la verdad... ha habido 1, 2, 3 casos ahí de todos los que valoramos. Y a veces más jóvenes, o sea, que de repente dices y dependiendo no es tan mal que te dé una checadita el cardiólogo, ¿no? Así. Y de repente te encuentras detallitos interesantes. Nada más no les vaya a pasar lo que me pasó la semana pasada con un paciente que llegó con una de estas enfermedades de coagulación rara. El paciente se sabía que tenía esa enfermedad. Pero me dijo, me han operado varias veces, la verdad es que no tengo mayor tema, soy muy honesto, era una enfermedad que yo he escuchado muy poco de esa enfermedad, y dije, mire, pues no le puedo decir si lo opero o no lo opero hasta que no lo valore un hematólogo, y él nos diga realmente qué podemos hacer. Lo mando con el hematólogo, una eminencia no decir, primero lo mando con un hematólogo que dice, no, si te vas a operar yo ni te atiendo, y no lo atendió, y lo valora y le dice, sí te puedes operar. Pero no te operes con él. Opérate con mi amigo que está aquí, que es mi colega de consultorio, es cirujano plástico, que aparte es un amigo mío, es una persona muy respetable. Opérate con él, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estas situaciones que a veces se dan, ¿no? Incluso con los médicos más éticos que puede pasar. Pero bueno, son anécdotas de consultorio, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay de todo en esta... La viña. Exactamente, hay de todo. ¿Qué otras medidas de seguridad necesitamos tener con los pacientes? Mira, yo creo que también es muy importante, como ya lo habíamos platicado, explorar la expectativa y la realidad que tenga, ¿no? O sea,
qué es lo que está buscando con el procedimiento, el objetivo que tiene, tratar de entender también su perfil estético, el que realmente esté haciendo la cirugía por convicción propia y no por presión social o de alguien más. Creo que también eso conlleva a un buen resultado, explorar que no hay un trastorno psiquiátrico de base que también existe y está escrito por los libros, no lo decimos ninguno de nosotros. 30% de las pacientes o de los pacientes que buscan una cirugía estética pueden tener un trastorno dismorfofóbico o dismórfico que requiere atención de un especialista como un psiquiatra, que es igual un médico, no tiene ningún aspecto malo el atenderse en un aspecto psiquiátrico previamente a poder llegar a una cirugía plástica. Yo creo que eso también es parte de la seguridad de seleccionar adecuadamente al paciente. Correcto. Yo creo que es muy importante lo que habla él de la psique, mente, cuerpo y hasta lo espiritual, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, oye, doctor, es que a mí me gusta ver que la luna, cuando la luna está perfecta y todo esté a favor, Mercurio retorcido. a mí no me importa, que mi carta astral, adelante, si eso te da paz, tranquilidad, y vas a entrar porque el estado de ánimo afecta mucho, porque a este punto quería llegar. Es súper importante también el postoperatorio, o sea, hemos hablado mucho de el pre, ¿no? Ya la cirugía, bueno, además, ya sabemos que todos la podemos hacer adecuadamente, pero ¿qué tan importante es el postoperatorio? Y ahí tal vez sería una de las razones por qué hacerla en un hospital o en una clínica. De todos mis pacientes que yo considero que necesitan un postoperatorio más prolongados dentro de sus cuidados, casi siempre elijo un hospital. Pacientes que sé que pueden estar en cirugías ambulatorias, permanecer menos de 12 horas, bueno, ahí puedo hacer una clínica o puede ser un hospital, no tengo ninguna duda. Pero ¿qué es tan importante es para ustedes ese cuidado postoperatorio para la seguridad de tu cirugía? No, yo creo que representa entre, 40-50% de tu resultado estético final, casi. O sea, una cosa es la cirugía y otra cosa es cómo lo lleves. Al menos yo en mi práctica, yo la cito incluso a las 24 horas en la clínica que yo tengo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de pequeñas complicaciones tempranas que puedes atacar en ese momento y resolver en ese momento, y eso va a evitar muchísimas catástrofes. O sea, no es lo mismo operar a un paciente y decirle, te veo en 2 semanas, que te vaya muy bien, a decirle, te veo mañana o pasado mañana en mi consultorio y te empiezo a revisar. Y pues obviamente hay muchos sistemas de rehabilitación del paciente que, están descritos y están establecidos, pero cada uno de nosotros tiene su sistema de recuperación y obviamente los hemos aprendido del libro, pero los aplicamos a nuestro tipo de paciente y como bien lo dijo Gustavo, no hay una receta de cocina en donde todas lleven o todos lleven lo mismo, pero sí, si tu cirujano plástico está pegado a ti, vas a ver resolver el torito que se le enfrenta. Sí, yo soy un poco obsesivo con el tema de la recuperación de los pacientes. Yo hago muy poca cirugía ambulatoria. Yo la mayoría de mis pacientes los dejo una noche hospitalizado porque siempre me gusta valorarlos al día siguiente, como bien lo comenta Romeo, ver cómo está la evolución. Soy muy obsesivo en el cuidado y creo que una parte muy importante es tu equipo. No nada más el médico, porque hay que entender que los médicos estamos mucho tiempo ocupados viendo pacientes, atendiendo muchas otras situaciones y no podemos estar 24 horas pegados al paciente. Estamos de alguna forma todo el día pensando en el paciente y viendo que las cosas estén marchando bien, pero tener un buen equipo de trabajo creo que es una cosa muy importante, una cuestión muy importante para los pacientes, que sea un equipo que ya conozca previamente tu forma de trabajar, cómo identificar una cuestión de riesgo cuando empieza a haber el mínimo riesgo en una situación postoperatoria, que puedan dar aviso en forma inmediata, ¿no? Porque yo creo que ningún cirujano plástico está pegado al paciente en toda su recuperación, ¿no? Es muy difícil, pero un buen equipo de trabajo, y ¿por qué lo digo? Lo digo por esto que platicábamos fuera del aire, de los médicos golondrinos, ¿no? Que llegan, operan, se van y no saben ni quién va a ver a sus pacientes, no saben quién les va a dar un seguimiento. Se pone de moda que viene el colombiano que opera pacientes o viene el de cualquier nacionalidad, no por hacer menos, hay grandes cirujanos plásticos en todo. Oye, en todo el mundo, perdón, pero ¿qué opinas de esto? ¿Te acuerdas de la situación de
médico que ni siquiera era cirujano plástico, que tenía su programa en Estados Unidos y venía a operar a Cancún y tuvo también un montón de complicaciones. O sea, se da también, Claro. o sea, Claro. es real. Fíjate que aunado a lo que comentaba Raúl, creo que es un punto muy importante la actitud del paciente. De hecho, hay un estudio súper interesante en un centro oncológico en Estados Unidos donde pacientes en etapa avanzada de un cáncer hematológico los dividen en 2 grupos psicológicamente: pacientes con actitud positiva y que tienen fe y esperanza y que independientemente de la religión que profesen, tienen esa esperanza de salir adelante, y los que están negativos y deprimidos. Y clínicamente les va mejor a los positivos que a los negativos. Entonces, lo vemos. O sea, la verdad es que es cierto. O sea, un paciente que es positivo y que dice me voy a recuperar y voy a tener un buen resultado, le va bien. Al paciente que seguro me voy a complicar, pum, se complica. Seguro no voy a quedar como quiero, pum, no queda como quiere. Oye, pero no nada más los pacientes, hasta las esposas. Sí. ¿No? ¿Qué mejor que las esposas positivas? Porque las negativas, bueno, son complicadas, ¿no? Aquí también hay un punto bien importante que no se nos debe olvidar, y que es que el periodo de recuperación, si no lo presupuestaste, también tiene un costo y que es muy importante, y el paciente debe estar preparado para también solventarse su recuperación. Porque me han tocado ver incluso en Facebook, en muchos chats, hasta las ventas de las fajas usadas de una sola vez, el foamy usado de una sola vez, y todos los procesos de recuperación, o que sugieren o recomiendan ciertas rehabilitadoras. Y bueno, cada uno de nosotros al final también se preocupa por tener un buen equipo de rehabilitación. Yo al menos tengo fisioterapeutas y enfermeras que están capacitadas para eso, para rehabilitar. Obviamente, si no es exclusivo, depende de dónde vive el paciente, pero esa preocupación que nosotros tenemos por dar un buen postquirúrgico debe ser muy importante, y hacérselo ver en la consulta inicial, que una cosa es, o no sé cómo hagan sus presupuestos, pero el precio de la cirugía, y otra cosa es cómo van a llevar el proceso de recuperación, y que además la complicación puede estar presente, y eso lleva un poquito Oye, más de y dinero. que es un proceso. Cada vez nos llegan más las pacientes que creen que tenemos una varita así como las de Harry Potter, y así de pum, operada, vámonos, Claro. sin recuperación, No, sin inflamación. Y aparte, en cada cita te regatean, ¿no? Exacto. ¿Ya puedo hacer ejercicio? No, te deja 21 días. Tiene 10 años Ya sin llevo- hacer ejercicio, ya tiene llevo- prisa. Ya llevo 4 días. ¿Usted cree que ya puedo hacer ejercicio? No, quedamos 21 días. Así es. Y a los 15, yo creo que ya puedo empezar. O sea, no hay forma. Oye, te llegan No al puedo regatear la o llegan al consultorio y le operas el lunes y dices, doctor, ¿el viernes puedo viajar? Oye, espérame tantito, va a tener 4 días de operada. Yo creo que sí, esas son cuestiones muy importantes. ¿Cuándo me voy a sentir ya al 100%? Así es. ¿Cuándo voy a ver el resultado al 100%? ¿No? O sea, creo que sí tenemos que ser como muy incipientes en explicarles que la recuperación lleva un proceso, que si hay inflamación, que sí hay periodos donde puede requerir terapias posquirúrgicas dependiendo del tipo de cirugía, y que no es inmediato. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera así de pum. No, Claro, y vamos. hay personas que tienen un umbral del dolor y se recuperan diferente que otras. Sin embargo, fíjate que yo soy un hombre también de rutinas en mi vida y en la cirugía, ¿no? Y eso creo que a mí, si a ustedes les puede ayudar, me ha servido a tener menos errores, menos gaps, menos... Cuando tienes un equipo que intervienen varias personas, pues obviamente hay menos dudas, hay menos errores. Y a mí el tema de hospitalización para mí también es básico. O sea, hay cirugías que yo hospitalizo 2 días, porque aparte la ciudad en la que vivimos, si viven en la Roma y tú lo operas en el Ángeles o en el ABC, bueno, va a ser 1 o 2 horas. O sea, puede ir a Querétaro y regresar, ¿me explico? O cruzar la ciudad. Entonces, yo sí los invito a hacer rutinas. Claro. Desde la rutina quirúrgica ya cada quien sabe su papel, y así en el postoperatorio ya sabe quién la va a pasar a ver, cómo la van a ver, todo se lo damos por escrito. Les doy mi celular. Yo sé que hay gente que dice, no, porque te van a hablar. Yo digo, háblame, ¿no? Si algo sientes que está fuera de lugar, háblame. Y lo entienden muy bien. Pocas son las que te hablan Claro. para cosas poco importantes, pero la mayoría lo entienden. Muy bien, pues muy importante es el tema de seguridad. Vamos concluyendo, Romeo. Conclusión y mensaje. Bueno, pues lo primero, como ya lo dijimos al inicio, busquen un cirujano plástico certificado, de preferencia que pertenezca a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Vean dónde se van a operar, no pasa nada si ven antes la clínica o el hospital, o sea, no, y pregunten.
todo lo que tiene ese hospital o esa clínica para sacarlas adelante. No se dejen llevar por el boca en boca. Y también es cierto que las redes sociales no esconden nada. Si tu cirujano plástico tiene algo por ahí que te pueda dar un red flag, va a estar en una red social. Entonces, de nuevo una invitación, acérquense a manden los comentarios a este podcast para posteriormente poder sacar más temas, resolverles más dudas y espero verlas por acá muy pronto. Muy bien. Raúl. Bueno, muy agradecido, la verdad fue una gran plática, muy dinámica, me encantó. Mi mensaje sería que siempre, además de lo que dice Romeo, de escoger un cirujano plástico certificado, que es la base, pues tengan la confianza de, si ya van a ir a ver un médico, de que puedan hacer las cosas como él las va a llevar, ¿no? Traten de no presionarlo para hacer procedimientos múltiples, para brincarse. Oye, si tú dices que te quedas un día, me puedo quedar medio, me puedo ir, puedo hacer ejercicio antes, puedo fumar. O sea, traten de hacer las indicaciones de su médico y así le dieron la confianza para juntos en equipo poder llegar a un resultado espectacular. Gustavo. Yo creo que gracias, también súper agradecido por esta oportunidad. Creo que va a ser un medio de difusión para educar a los pacientes y a las personas que quieran acercarse en búsqueda de una cirugía plástica o reconstructiva. Creo que estamos viviendo una era de la inmediatez donde en los celulares tenemos información. Hay que ser muy inteligentes para discernir la información adecuada. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que está publicado es real. Hay a veces publicaciones no adecuadas o no reales o que no tienen un trasfondo, un sustento científico. Entonces, para eso estamos nosotros. Nosotros no solo hicimos la especialidad, sino que tenemos la obligación, tanto moral como para mantener nuestra certificación, de mantenernos actualizados en los temas que a nuestra especialidad confiere. Y de cierta manera pregunten a los expertos, revisen de dónde leen la información. Como decía Romeo, a veces las redes sociales son un arma de doble filo. También hay mala información o situaciones que no tienen el trasfondo científico y que la gente las da por un hecho por estar publicadas en un medio público o social o de redes. Y ChatGPT aún no es médico. Es correcto. Es médico. Así es. Bueno, pues sin duda, un paciente que acude a una consulta tiene que salir completamente convencido de su seguridad, en dónde está y con quién se va a operar. Y la única forma de lograrlo es con todos los comentarios que acaban de hacer aquí mis grandes amigos, colegas y grandes especialistas en cirugía plástica. Recuerden que este es un podcast de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. La asociación está abierta constantemente para que cualquier persona del público pueda llamar si tienen duda de algún cirujano plástico, si está certificado, si pertenece a la asociación, pueden acercarse a la asociación y por supuesto se pueden acercar a todos los cirujanos plásticos de que somos miembros de esta asociación. Nuestra única finalidad es orientar a los pacientes, informarlos y sobre todo que no se dejen engañar con tanta publicidad engañosa que hay hoy en día. Muchas gracias a todos, muchas gracias por este panel y nos vemos en nuestro siguiente podcast que pronto lo tendremos.